importante es darle gracias a Dios por cada nuevo día, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y quizás empezamos a batallar con una cantidad de pensamientos y situaciones, pero si nosotros enfocamos a Él, dice que la senda de los justos es como la aurora, que se va haciendo perfecta a medida que va transcurriendo. Y yo veía el amanecer y realmente es tan gráfica ese proverbio que habla exactamente de la vida de los hijos de Dios. Padre, darte gracias por cada una de las personas que está presente, por cada una de las personas, Señor mío, que luego accederán, Señor mío, alcanzarán este video. El propósito, Señor mío, viene de tu corazón y es acercarnos más a ti, conocerte más a ti, Señor mío. Todo lo que nos relacione a ti, Señor, nos ayuda. Y en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Padre, estamos en el conocimiento de ese libro, de ese manual, de esa Biblia, Señor, que tú dejaste a través de tus siervos, Padre, en la presencia de tu Espíritu Santo como enseñanza, como dirección, como doctrina de vida para aquellos que creemos en ti y aquellos que creerán en ti. En el nombre de Jesucristo, Padre, que todo se sujete en tu nombre, Jesús, que todo lo que quiera distraer, que todo lo que quiera desanimar, que todo lo que quiera desenfocar en esta hora se sujete en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda tristeza, toda apatía, toda incredulidad, todo cuestionamiento se ha llevado cautivo al conocimiento de Cristo. Que todo aquello, Señor, que no permita que nosotros podamos comprender sea quitado, Padre, toda distracción, Señor mío, del tipo que sea, se sujete en tu santo nombre, Jesús. Tú tienes el control de todas las cosas, te pedimos, Señor, que seas tú mismo guiando a través de esta enseñanza, para que podamos, Señor, cada día acercarnos más y más a ti, al conocimiento, Señor, de tu palabra, de tus enseñanzas. En el nombre de Jesucristo bendigo cada familia, Padre, y te doy gracias por el privilegio de poder estar llevando tu obra, Señor mío, a otras personas, porque alguien un día me alcanzó a mí y a través de eso, Señor mío, comienza algo que no podemos parar, y es alcanzar la vida de otros con ese mensaje de esperanza y de fe que nos libera, que nos sana, que nos restaura y que nos da vida eterna. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, para aquellos que ya han estado en estas reuniones, estamos viendo y estudiando la Biblia, ¿sí? Yo venía conduciendo para la casa de Agustín y de Camila y entendía cómo empezamos con un libro, ¿sí? El libro La Biblia, quiero ver que lo puedan ver, allí se ve que dice Santa Biblia, ahí, bueno, es difícil enfocar en esto, pero entonces yo veía que empezamos con una unidad, un libro. Cuando abrimos el libro podemos darnos cuenta que está repartido en dos grandes divisiones, que para aquellos que ya hemos venido estudiándola, sabemos que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla del Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento habla del Nuevo Pacto, que es con la venida de Jesucristo. A su vez, en el Antiguo Testamento, decíamos el otro día, está compuesto por 39 libros, y el Nuevo Testamento por 27 libros, y libros que fueron escritos en distintas épocas, pero que tienen un hilo conductor que es realmente asombroso, pero fueron escritos por distintas personas en distintas épocas, digamos, ¿cuánto? Creo que eran unos 1600 y algo de años que hay, ¿sí? Pero cómo nosotros podemos conocer de Dios y cómo quedó esa enseñanza que hasta el día de hoy nosotros podemos tenerla y transmitirla a otros, ¿verdad? Entonces, la Biblia es un compendio de 66 libros. Cada uno de sus 66 libros es una parte íntegra de la totalidad de la Biblia, íntimamente relacionados unos con otros, decíamos, ¿sí? De modo que cada uno recibe y a su vez aporta una nueva luz, un nuevo aspecto al mensaje del otro. El libro de Génesis, que es el primero, aporta una nueva luz y un mensaje al libro de Éxodo que le sigue, y así
con cada uno de ellos, ¿sí? Y entonces cada libro forma una parte de un solo libro, como te decía al principio, y un solo mensaje, que es el mensaje de la salvación y de Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar, lo hago un poco para que todos puedan tener un entendimiento claro de lo que estamos hablando, más aquellos que quizás no conocen aún de la Biblia o la han conocido más o menos. Lo que estamos tratando es de familiarizarnos con la palabra de Dios, entendiendo qué es lo que tenemos en nuestras manos y cuál es el mensaje y qué orden tiene. Y hay un orden. Decíamos la vez pasada que el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y dentro de esos 39 libros decíamos que hay. A ver, bueno, no les voy a preguntar ahora, pero hay 17 que son clasificados como libros históricos, que está el video sobre esto y pueden acceder en YouTube, y si no, me lo piden a mí, o a Agustín, o a Cami, o a María, y se los compartimos. Y decíamos, tiene 17 libros históricos que... Primero los históricos. ¿No son 17? 17 son los históricos. Y 5, perdón. sí, también son los 17, 17 son proféticos, hijo, ¿está bien? Agustín me corrige y está bien, pero el orden es en el que hemos visto que son 17 libros históricos, que lo vimos en ese video, no voy a repetir, pero se puede acceder al material. Después están los 5 libros poéticos, 5 libros poéticos que también los vimos, y los vimos específicamente por separado, que son los Salmos, que son el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro del Cantar de los Cantares. Y ahora vamos a ver los 17 libros restantes del Antiguo Testamento, que componen esos 39, ¿sí? Que serían los libros proféticos. Los libros proféticos, me interesa darles un bosquejo, un pantallazo general. Vamos a nombrar cada uno de ellos, ¿sí? Y qué es un libro profético, qué son los libros proféticos, pero vamos a dedicar talleres posteriores, seguramente Dios mediante el martes próximo, estudiando cada profeta, estudiando cada libro profético, ¿sí? Con un poquito más de énfasis. Y como es algo que se puede hacer tedioso, yo les pido perdón. Esta parte, estos talleres, justo aquellos que están comenzando, puede que se les haga tedioso, que se les haga poco interesante, pero está bueno porque todo conocimiento de la palabra y más que nada en la Biblia, todo conocimiento nos va a relacionar mucho, va a ser mejor esa relación con Dios, de Dios con nosotros, de nosotros con Dios. ¿Sí? Entonces, te decía que los libros históricos corresponderían al tiempo pasado, y no porque haya pasado, sino que el contenido habla del tiempo pasado. Los poéticos hablarían en tiempo presente y los proféticos en tiempo futuro. Para decirte que un profeta, porque hablamos de libros proféticos, porque son profetas los que han escrito estos libros. Y un profeta es una persona llamada a hablar en lugar de Dios. Es una persona que, escogida por Dios, proclama el mensaje divino al pueblo. Y es el que dice, así dice Dios. Vamos a ver en la medida que incursionemos, que nos introduzcamos en conocer los libros proféticos, cómo estos siervos, estos varones fueron llamados, sí, son todos varones, fueron varones, llamados por Dios con ese don de dar el mensaje de Dios de una manera que no es desde el hombre, sino de Dios a través del hombre. Portavoces eran. Y dice que estos portavoces fueron levantados durante una época oscura de Israel. Y serían los evangelistas, lo que hoy conocemos como evangelistas, ¿no? Lo que llevaban la palabra. Eran las personas llamadas por Dios, entonces, para entregar el mensaje que decía, así dice Dios. No es así dice Isaías o así, no. Dentro de estos libros proféticos que dijimos que eran 17, si tenés algo para anotar, anda anotando.
¿sí? Y si surge alguna pregunta imperiosa, me la hacen. Y si no, la hacemos después. Son 17, dijimos. Pero dentro de estos 17 hay 5 que se les llama el libro Los Profetas Mayores. Y es a raíz de que sus obras son más extensas. La diferencia de estos 17, que a 5 se les llama de los profetas mayores, es que sus obras son más extensas. Y los otros 12 no son tan extensas, son más cortas, pero no menos importantes. Son de igual importancia, ¿sí? Entonces estamos hablando de 17 libros proféticos, 5 que son los profetas mayores y 12 que serían los profetas menores. La diferencia está, dijimos, en lo extenso, que son los 5 primeros, y lo no tan extenso, los más cortos, pero igual de importantes de los 12 restantes. El primer libro, te voy a decir algo primero que contiene entonces los mensajes de Dios al pueblo de Israel y de Judá. Eso contienen los libros proféticos. Lo vamos a ver en forma de discurso, en forma de sermones, en visiones y también en experiencias de vida de los profetas. Y será entre los años 750 y 450 antes de Cristo, aproximadamente. ¿Cuándo? 750 y 450 antes de Cristo aproximadamente. Algunos mensajes vamos a ver que son de juicio y de advertencia, mientras que otros anuncian perdón y renovación. Los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel serían los 5 libros proféticos de los profetas mayores, los que por su extensión son llamados así. El primero de todos, bueno, te dije los 12 grupos, los profetas menores, bueno, ya está, eso te lo dije, porque no me gusta olvidarme de nada. El primer libro sería el del profeta Isaías. Cuando nosotros estudiamos cada uno, vamos a ver que cada uno de estos profetas nos presenta a Cristo de una manera diferente. Isaías presenta a Cristo como el Mesías. Este libro de Isaías, que lo escribe el profeta Isaías, lleva su nombre también. Isaías significa el Señor salva. La salvación del Señor, o salvación de Jehová. Eso significa el nombre Isaías. Y es justamente el profeta que habla sobre el mensaje de salvación del Mesías. Todo esto que te relaté al principio de la Biblia, que quizás la mayoría dirán, otra vez Viviana, arrancás con lo mismo, ¿sabes por qué te lo hice también? Primero para que los que hoy entran por primera vez o escuchen por primera vez entiendan lo que voy a decir ahora. Es el libro de Isaías, una Biblia miniatura, en miniatura. El libro de Isaías, del profeta Isaías, tiene 66 capítulos. Y nosotros dijimos que la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66. A su vez, entre el primer capítulo y el 39, se divide en partes, ¿no? En 2 partes principales. Y la primera parte serían 39 capítulos, al igual que el Antiguo Testamento. Y la segunda parte, 27 capítulos, al igual que el Nuevo Testamento. La primera sección, del 1 al 39 del libro de Isaías, capítulo 1 al 39, trata con los juicios, y la segunda proclama salvación. Del 40 al 66 proclama salvación. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías hablan sobre los juicios, y la segunda proclama salvación. Por eso te decía que que el libro de Isaías también se le llama la Biblia en miniatura. Son cosas buenas de ir sabiendo y entendiendo, ¿sí? Cuanto más conozcamos acerca de la palabra del Señor, más libres seremos siempre, más entendidos, ¿sí? Que tendremos más autoridad. Entonces, te decía que el nombre de este libro proviene del gran profeta Isaías, que vivió en Jerusalén en la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo.
El libro contiene advertencias respecto al juicio de Dios sobre el pueblo de Judá a causa de la desobediencia a Dios. Algo estuvimos hablando el otro día, cómo Dios obra por la desobediencia de su pueblo, ese pueblo escogido, ese pueblo liberado, ese pueblo que vio milagros y maravillas, desobedece a Dios. Pero Isaías también brinda mensaje de esperanza, o sea que los primeros libros eran de juicio, como dijimos, y ahora estamos redondeando que también en ese mismo libro del profeta Isaías hay mensajes de esperanza que apuntan a un futuro rey, descendiente del rey David, que habría de traer una época, una era de bienestar y de paz para todo el pueblo. Y era lo que yo te decía hoy, que nos presenta al Mesías. Es el profeta que habla del futuro, de lo que va, profetiza sobre lo que hoy ya se cumplió, que fue la venida de Jesús, ¿sí? Las promesas. Ese es el primer libro de los profetas mayores. Te dije que vamos a hacer algo corto para después, en otra reunión, ir profundizando más sobre cada uno de ellos. No muy intenso, pero sí lo sustancioso como para que cada uno de nosotros pueda tener más libertad y entendimiento cuando vamos a leer. Sabemos que el que nos da la revelación y el entendimiento es el Espíritu Santo. Pero el conocer a nosotros también dice que por falta de conocimiento no perezca mi pueblo. A veces nosotros podemos entrar en un libro y no entender de nada del que te habla. Y capaz que yo hablando ahora medio rápido en algún momento, te hablo de Jerusalén, te hablo de Israel, te hablo de Judá, y eso todo te genera que mezcolas. Vos no te preocupes, porque entraste en esta etapa quizás y es del aprendizaje y está Dios al control. ¿Sabe Dios por qué? En este momento que empezás con el conocimiento, pero tenemos todo el material para ir entrando en el conocimiento de todo su libro. El segundo profeta mayor es Jeremías. Antes de que los babilonios destruyeran a Judá, el profeta Jeremías advirtió a los reyes. Nosotros tuvimos una prédica hace poco sobre esto, cómo no escucharon el pueblo de Israel, no escuchó lo que el profeta Jeremías había sido enviado por Dios con palabra de lo que iba a suceder, ¿sí? Entonces decimos que antes de que lo destruyeran a Judá, el profeta Jeremías advirtió a los reyes y a los sacerdotes y al pueblo del inminente juicio de Dios. Si bien muchos de estos mensajes eran duros y perturbadores, porque a veces queremos que nos profeticen y que sean cosas lindas, pero a veces el Señor tiene para decirnos cosas que no nos van a gustar, pero son advertencias, son exhortaciones, así como la hizo, y lo podemos ver en el libro de Jeremías. Cuando vos empieces a leer el libro de Jeremías, así como el de Isaías, vas a entender un poco más de lo que te va a estar hablando porque ya tenés una presentación. Lo mismo hoy, ahora con el libro de Jeremías. Jeremías también señala, a pesar de todo eso, señala una época en que Dios haría una nueva alianza con su pueblo elegido. Así como les dice en un momento, en todo ese libro, lo que Dios les manda a decir, ¿sí? Un mensaje de advertencia a todos, a los reyes, a los sacerdotes, al pueblo, del inminente juicio que vendría de Dios. También les da, vamos a ver en el libro de Jeremías, un mensaje de una nueva alianza que Dios hará con su pueblo elegido. Ese fue el segundo libro de los profetas mayores, pasamos al tercero. ¿Sabes qué? Estoy cometiendo quizás un error. Yo aconsejé a los que pudieran y tuvieran una Biblia que la tuvieran a mano. El que la tenga, si yo voy muy rápido, me ponen una manito y freno. El que la tenga puede ir viendo lo que yo voy diciendo. Me gusta mucho que así sea, y si hoy no lo logramos, bueno, para la próxima que lo podamos lograr. Que cuando yo te hable de Isaías, vos puedas encontrarlo en la Biblia y mires, ¿sí? Y que mires que tiene 66 capítulos y que mires y que veas, un poquito sigas lo que yo te estoy hablando en este momento. Entonces, ahora vamos a pasar, dijimos, al tercer libro de los profetas mayores, en el Antiguo Testamento, que es el libro de Lamentaciones. Este libro es una colección
de 5 libros, de 5 poemas, perdón, 5 poemas que lamentan la destrucción de Jerusalén por los babilonios, y fue en el año 586 a.C. Jerusalén fue destruida por el imperio babilonio en el 586 a.C. Aunque el tono general de este libro sea de tristeza, dice aquí el historiador, incluye un mensaje inspirador sobre el amor de Dios. ¿Mm? Son señales de lo que nosotros vamos a encontrar en estos distintos libros de la Biblia. No es lo mismo para vos agarrar la Biblia sin saber dónde estás parado, que teniendo un contexto histórico, que teniendo una presentación, ¿sí?, de quién es, por qué se llama el libro de Isaías, por qué se llama el libro de Jeremías, por qué se llama Lamentaciones, por qué se llama Ezequiel. Lamentaciones porque tiene, dijimos, 5 poemas que lamentan la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Dijimos la época, y que también, más allá de eso, tiene de ese tono de tristeza, decíamos, incluye un mensaje inspirador sobre el amor de Dios. Vamos al 4.º libro profético de los profetas mayores, que es el libro de Ezequiel. El profeta y sacerdote Ezequiel vivió en Babilonia, antes y después de la caída de Jerusalén. En el 586 a.C., como dijimos también del libro de Lamentaciones, recibió muchos mensajes a través de visiones Ezequiel, y tuvo una habilidad especial para transmitirla en forma dramática y simbólica. Lo vamos a ir conociendo cuando lo leamos. Tanto a los judíos exiliados en Babilonia como también a quienes vivían en Jerusalén. Ezequiel transmitió entonces en visiones y bueno, lo hizo de una forma, dice, bastante dramática, y se lo transmitió y que representaba lo que sucedía, ¿no? O lo que quería transmitir. Y lo hizo tanto a los judíos que fueron exiliados en Babilonia, como también a quienes vivían en Jerusalén. El libro termina, dice, con una elaborada visión del futuro del templo de Jerusalén. Yo te pido que no te cargues y que no te sientas mal si no comprendes mucho de esto. ¿Sabes lo que va a hacer esto? Si no habías leído nada de esto, que te despierte la curiosidad y la inquietud, y vayas y digas, a ver, ¿qué es lo que está diciendo acá? No es lo mismo que entrar en algo que no conocemos. El 5.º libro profético de los profetas mayores es el de Daniel. Daniel era un funcionario judío en la corte de reyes de Babilonia, estamos hablando del momento de la cautividad, de reyes babilónicos y persas. La primera parte del libro de Daniel relata, si tenés la Biblia podés ir a buscarlo, la primera parte de este libro relata la historia de la fidelidad de Daniel a Dios, incluso en medio de las muchas presiones que enfrentó como prisionero de Babilonia, en Babilonia. Nosotros, los que ya hemos conocido bastante un poco en este tiempo de la palabra, un poco más, sabemos, hemos oído prédicas y hasta hemos predicado acerca de cuando Daniel fue probado y puesto en el pozo de los leones, como Dios, y vemos que Él es fiel a orar, más allá de todas las restricciones y los edictos reales, él sigue orando a Dios, y cómo Dios, ante la fidelidad de Daniel, lo libra en un pozo que lo meten con leones, cerrando la boca de los leones. Son libros realmente que ministran nuestra vida. La presencia de Dios está en su palabra y empieza a ministrar nuestra vida. Y este fue uno de los profetas mayores en el cual, la verdad, se relata la fidelidad de él a Dios. Y no en cualquier momento, en momentos muy, muy difíciles. La segunda parte del libro de Daniel consiste en las visiones proféticas de Daniel. Daniel tuvo visiones proféticas acerca de la caída de una serie de opresores paganos y de la victoria final del pueblo de Dios. Hasta el día de hoy hay profecías
que están para cumplirse. Es un libro realmente apasionante, el libro de Daniel. Y ahora empezamos con los 12 profetas menores. Te los voy a nombrar para hacer un poquito más. El primero es el de Oseas, el segundo es el de Joel, capaz que alguno que conoces, el de Amós, el de Abdías, Jonás, este lo conocemos. Y si no lo conocemos, quizás por la palabra de Dios, lo conocemos por, qué horrible lo que voy a decir, pero por el cuento de Pinocho. Cuando se traga en la ballena, Pinocho hace referencia exactamente a lo que pasó con Jonás. Y seguimos con Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 12 profetas menores. Yo te voy a leer también. Hoy vamos a desafiar nuestra paciencia en escuchar todo lo que la presentación de estos libros. ¿Puedes decir los 5 últimos? Los 5 últimos, bien, serían Habacuc, Sí. Sofonías, Sí. Ageo, ¿Cómo se escribe? H-A-G-O, Sí. Zacarías, con Z, Sí. y Malaquías. ¿Sí? Bien. El profeta Oseas vivió en el reino del norte poco antes de que Israel fuera conquistado por los asirios, en el 722 a.C. En lo que se refiere a Dios, Oseas acusa tanto a Israel como a la casa de Judá de comportarse como una esposa infiel con su marido. Vemos acá la referencia siempre de la iglesia y de Dios, o del pueblo de Dios con Dios, como la relación de esposo y esposa. También asegura al pueblo que el Señor lo ama y está dispuesto a perdonarlo, el profeta Oseas. Podemos ir viendo entonces que porque no hayan sido tan extensas sus obras, no son menos importantes, porque el mensaje que aquí vemos esquematizado que dan es un mensaje poderoso. Joel, segundo libro de los profetas menores. Este breve libro retrata a los enemigos de Israel como una plaga de langostas que invaden y destruyen sembrados. Joel habla de un día en el que todos los enemigos de Israel serán juzgados. Joel anima al pueblo a convertirse de sus pecados para no ser destruidos. El profeta Amós, durante un periodo de prosperidad, este humilde pastor de ovejas de Judá anunció el juicio contra los ricos, líderes del reino del norte de Israel. Amós les advirtió que pensaran en los pobres y en los oprimidos en vez de en su propia satisfacción. Habíamos dicho al principio que Dios levanta a estos hombres, a estos siervos, a estos profetas, en un momento oscuro de Israel, para llevarles palabra de exhortación y también de esperanza. Las dos cosas vemos a través de cada uno de ellos. El profeta Abdías profetizó juicio contra Edom, un país situado al sureste de Israel, que no brindó ayuda cuando los extranjeros invadían a Israel. Debido a esto, el Señor castigaría a los edomitas y daría su tierra al pueblo de Israel. El libro del profeta Jonás. Este libro es una breve historia acerca de un hombre que intentó huir de Dios. Hemos oído prédicas de Jonás. Intentó huir de Dios. Jonás no quiso anunciar las advertencias. Dios le dio una profecía para que fuera a llevarle al pueblo de Nínive y Jonás se fue para el otro lado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un llamado de Dios o algo que el Señor nos ha hecho saber a través de un siervo, una sierva o a nosotros mismos y nosotros no queremos ir para otro lado? Bueno, este libro entonces, Jonás no quiso anunciar las advertencias divinas a la gente de Nínive, como el Señor la había ordenado. Dios usó un gran pez y una planta para enseñar a este renuente profeta acerca de la naturaleza de la misericordia de Dios. Y vemos cómo igual Jonás cumplió el propósito, ¿no? Lo que Dios le había pedido. El profeta Miqueas anunció duras palabras a los ricos de Israel y de Judá que explotaban a los pobres. Pero
También esperaba ansiosamente que un día la justicia prevaleciera y que la paz fuera restaurada bajo la dirección de un rey incomparable. Acá estamos hablando de un rey incomparable, Jesús. Nahum, el profeta, este breve libro es una celebración poética de la caída de Nínive, la ciudad a la que tenía que ir a anunciarle el profeta Jonás lo que sucedería. Capital de uno de los represores más crueles de Israel, el imperio asirio. El libro de Habacuc. Este libro presenta un diálogo entre el profeta Habacuc y Dios sobre el sufrimiento y la justicia y termina en una oración de alabanza al poder y la gloria del Señor. El libro de Sofonías. Sofonías anunció el día del Señor, un momento en que Dios juzgaría a Judá y a naciones vecinas. Este día de ruina para muchos, pero quienes permanecieran humildes y fieles en Israel y Judá sobrevivirían para bendecir al mundo entero. Es hermoso ver cómo Dios usó hombres para traer su voz en los momentos de más necesidad y de oscuridad. Ageo, después de haber regresado a Judá del exilio de Babilonia, nos sitúa, vamos a ver que cada libro nos sitúa en el contexto histórico en el que estaban. Muchos judíos reconstruyeron para sí viviendas lujosas, pero tuvieron que luchar para permanecer en esta tierra. Ageo dijo al pueblo que si ponían a Dios en primer lugar, toma esto, y reconstruían el templo, Dios les bendeciría ricamente. El libro de Zacarías, del profeta Zacarías, así como lo hizo Ageo, Zacarías animó a la gente, en el libro vemos cómo anima a la gente a reconstruir el templo de Jerusalén, léase a reconstruir ese lugar, ese altar en tu vida y en la mía, al Señor, asegurándoles la ayuda y las bendiciones de Dios. Zacarías. Así como Ezequiel, también Zacarías recibió muchos de sus mensajes en formas de visiones simbólicas. Cuando leamos el libro de Zacarías, cuando leas el libro de Zacarías, vas a encontrarte con eso, con visiones simbólicas. Aunque advirtió que Dios castigaría a Judá y a las naciones vecinas a causa de sus pecados. También anunció una cosa y anunció la otra. Anunció que Dios le daría un rey al pueblo y establecería la paz entre las naciones. El último de los profetas menores es Malaquías. Luego de Malaquías se produce un silencio de 400 años hasta la venida de Jesús. De ahí es cuando comienza el Nuevo Testamento, ¿sí? Malaquías hizo serias admoniciones a los judíos que regresaron de Babilonia a Judá. Los acusó especialmente a los sacerdotes de ser indiferentes a las leyes e instrucciones que fueron dadas a Moisés en el Sinaí. Yo no sé si lo encontraré, pero a ver, si lo encuentro rapidito, porque nos queda poco tiempo, se nos va a cortar la reunión. Malaquías termina con un versículo diciendo: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y ahí entonces es cuando el profeta Malaquías les recuerda los 10 mandamientos, las leyes e instrucciones que fueron dadas a Moisés en ese monte para el pueblo de Israel, y cómo los sacerdotes estaban indiferentes a todas esas leyes e instrucciones. Hoy esto parece quizás un poco complicado y, como te decía al principio, tedioso. Pero ¿sabes qué? Hemos roto algo que impedía quizás que entráramos en un conocimiento de la palabra. Hemos ido de uno a cada uno, o sea, fuimos de un libro, fuimos a 2 partes de un libro y fuimos a cada parte de una parte del libro, de la Biblia, fuimos al Antiguo Testamento. Me interesa armar algo bastante ordenado, lo vamos a estar compartiendo con Agustín. A Cami no le podemos pedir, porque Cami está para tener familia, si no es en esta semana, la otra, pero Piero está así con su mami, pero vamos a estar conociendo entonces un poquito más a Isaías, un poquito más a Jeremías, el de Lamentaciones y Ezequiel. Amén. Esto es, hermanos, ir rompiendo, yo diría, muros,
¿Qué? Bien. El hielo, empezar a entrar en algo que es difícil que lo agarremos solitos. Capaz que diga, pero ¿y esto? Sí, hoy nos dedicamos todos a hacer algo que no hubiéramos hecho si no nos juntamos de esta manera y dedicamos este tiempo. Y hay otro conocimiento, ¿sí? Voy a compartir con Valentina y con quien más quiera después la clase, el taller pasado, para que puedan tener una comprensión más completa de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y bueno, quedamos a disposición de cualquier consulta que quieran hacer y también, no sé, preguntas, lo que sea.